este taller de finanzas, yo quiero decirles, soy fan de este tipo de temas desde hace un tiempo. Ahorita les voy a platicar, y eso me ha traído pues mucha inquietud, mucho interés por compartir con el pueblo de Dios y con toda la gente en general el tema de la educación financiera, porque creo que la falta de la educación financiera ha traído unas graves consecuencias a las familias, a la sociedad, a las iglesias. La falta del conocimiento de cómo se manejan las finanzas o el buen manejo de ellas, creo que ha tenido unas consecuencias terribles en muchos sentidos que vamos a ver también. Pero quiero empezar con esto. El taller de finanzas no es un taller de cómo hacerse rico, ¿ok? Entonces ya se van, ¿no? No, pero déjenme decirles algo. Si seguimos los principios bíblicos, si seguimos las cosas que dicen en la Biblia acerca de ello, sí podríamos serlo y sí podríamos llegar a ver una prosperidad financiera en nuestras vidas. Pero lo que quise decir, y lo voy a repetir otra vez, esa no es la finalidad. La finalidad es conocer qué dice la Biblia acerca del asunto financiero. Eso es lo que quisiera dejar bien claro. ¿Qué dice la Biblia? Porque miren, Jesús habló acerca del dinero más que del infierno, del cielo y de la oración. ¿Sabían esto? En los evangelios hay más citas de Jesús mismo acerca del cielo, del infierno, de la oración y de la fe. Hay más citas acerca de cosas acerca del dinero. ¿Por qué? ¿Cuándo me dio a mí por estudiar esto? Les voy a decir, les voy a empezar a contar. Yo empecé a estudiar todo esto una vez que yo quebré. Yo estuve en quiebra y tuve que vender mis 2 carros y no tenía un centavo, y dije, estoy haciendo algo mal. Y obviamente estaba haciendo las cosas mal, como muchas veces los hacemos. Entonces yo dije, a ver, tiene que haber una fórmula, tiene que haber una manera, tiene que haber una enseñanza para que hagamos las cosas bien, y la tengo que buscar y la tengo que conocer y tengo que hacer las cosas bien, porque no las estaba haciendo bien. Por eso llegué a esa catástrofe económica en mi vida. Entonces empecé a buscar y yo empecé a dar cuenta en todas las cosas que leía, que empezaba a ver que había mucho material en la Biblia, en los evangelios, en los proverbios, en los salmos, en fin, se menciona muchísimo. Entonces empecé a preguntarme por qué no se difunde. ¿Por qué no se habla de estas cosas en las iglesias o en el ámbito cristiano en general? ¿Por qué no tenemos conversaciones acerca de esto? ¿Por qué tenemos tan poca información habiendo tanta? O sea, habiendo tanto material, ¿por qué? Ahora, yo sigo con la pregunta, ¿por qué Jesús habló más acerca de todas estas cosas, de cómo manejar el dinero y qué onda con las posesiones, que cualquier otro tema, como les dije? Porque yo creo que Dios quiere que reconozcamos la relación entre nuestra condición espiritual y nuestra actitud respecto al dinero. Es decir, hay una conexión entre tu condición espiritual y la forma en que tú manejas el dinero. Y eso es lo que revela la Biblia. Por eso pasajes como en Lucas que dice, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Por eso pasajes que dice también ahí mismo en Lucas, que dice, si no sabes manejar lo que se te confía, las cosas ajenas que se te confían, ¿cómo vas a saber manejar las cosas espirituales que se te confían? Por eso que donde dice que no se puede servir a 2 señores, ¿se acuerdan? A Dios y al dinero, y pone al dinero en un nivel de Dios, al que se le adora, al que se le reverencia y etcétera. Entonces, esta relación entre nuestra condición espiritual y la manera de que manejamos o vemos el dinero, después a mí se me empezó a hacer muy obvio que era algo relacionado, porque si ustedes se dan cuenta, ¿cómo es que tu condición espiritual se puede ver reflejada como manejas el dinero? Muy sencillo. Tú no puedes decir que eres una persona devota, piadosa, espiritual,
cristiano, pues, que vives conforme a la palabra de Dios, y tener un corazón duro en cuanto al dinero. Cuando Dios viene y toca nuestro corazón y nos convierte, también toca nuestro bolsillo. No puede ser tocado solamente nuestro corazón y convertirnos en un adorador de Dios y de su palabra, y el bolsillo quedar a un lado. Mi chequera no la tocas, mis posiciones no las tocas. No puede ser. Esa es la relación que existe. ¿Me estoy explicando? O sea, tú no puedes ver a una persona íntegra, cristiano, bien, con buen testimonio, con una rectitud cristiana, con un apego a la palabra, y que la persona sea insensible a necesidades de otras personas. No puede ser. O que cuando se necesita la ayuda para algo, que la persona se niegue a ayudar. Económicamente estoy hablando. No puede ser. Dios toca el corazón, y cuando toca el corazón toca esas fibras. Por eso las cosas espirituales tocan el asunto financiero profundamente, y las vamos a ir viendo en este taller, en estos jueves. Entonces, tenemos un problema. El problema es que es muy común en el mundo y también en las iglesias y entre la comunidad cristiana. Tenemos un problema, y el problema se llama: no sabemos cómo manejar los asuntos financieros. La gran mayoría, un gran porcentaje de la gente tiene problemas económicos, problemas financieros. No dije que no tengan dinero, aunque lo tengan, y si no lo tienen también. Es un problema. Cómo manejarlo, cómo administrarlo, cómo llevar el asunto del dinero. Es un problema. Pero lo que yo he descubierto es que tenemos un problema de dinero, pero el dinero no es el problema. Tienes un problema de dinero, pero el dinero no es el problema. Tu problema puede ser otro. Mi problema puede ser que soy avaro, que soy ambicioso, que soy mezquino, que soy codicioso. Mi problema puede ser la flojera, la falta de disciplina, el desorden, la mala administración. El problema no es el dinero. El problema no es el dinero. Y muchas veces, ¿cómo estás? Pues le ando batallando con lo de la lana y el dinero. Pero el problema no es el dinero. El problema es tu conducta acerca de. Una persona que es floja, pues su problema no es el dinero. Come on. Su problema es su autodisciplina y su integridad y su compromiso y su relación con las cosas que de las que tiene que ser responsable. ¿Me explico? El problema no es el dinero. El problema probablemente es la perspectiva que tienes con el dinero, o cómo te educaron en cuanto al dinero, o qué te dijeron del dinero, cómo te plantearon el asunto del dinero. Ese viene a ser otro problema también entre los cristianos. El asunto del dinero se toca muy, muy pocas veces como si fuera un asunto carnal o del diablo, o muy poco espiritual, ¿no? En las iglesias, en el ámbito, en la jerga cristiana, el asunto del dinero es muy poco comentado. No sé si se han dado cuenta de eso. ¿Cuándo habían escuchado una predicación acerca del dinero? ¿Cuándo fue la última vez que escucharon una predicación acerca del dinero? Allá en Palabra de Vida, no estoy diciendo que aquí, allá en Palabra de Vida, no me acuerdo de la última vez que hablamos del dinero. No me acuerdo. Probablemente 4 o 5 años o 6, no sé. Como que no lo tenemos como algo importante. Pues por eso tenemos tantos problemas con él, porque no le damos atención. No es una cosa en la que nos enfoquemos paralelamente a las cosas de Dios. No estoy diciendo que aparte de, paralelamente a las cosas de Dios. Tú abres la Biblia y te encuentras un montón de cosas
acerca de las posesiones, del dinero, de las cosas materiales, de la administración, de parábolas completitas acerca de eso. Jesús habló y habló y habló y habló de esto. Entonces, ¿por qué no tocarlo y por qué no profundizar en ello? Entonces, es un tema que hay que abrir. Hay que sentirnos libres de hablar de esto. Hay que sentirnos con la libertad de esto. Miren, yo siempre digo algo. Es como un tabú que no queremos tocar. Tú te juntas con alguien de mucha confianza y puedes hablar de muchas cosas y puedes hablar de cosas íntimas, pero no hablas de dinero. Tú puedes compartir con alguien acerca de tus luchas sexuales, por ejemplo, pero no le vas a decir cuánto ganas, o qué inversiones tienes, o cuánto tienes ahorrado. No se toca. Entonces hay que abrirlo con libertad y hay que ser libres para hablar de esto porque tenemos mucho que aprender de esto. Entonces, tienes problemas de dinero, pero el dinero no es el problema. Tenemos que organizar nuestras finanzas, tenemos que tener prioridades, pagar deudas, poner límites financieros, ser fieles, etcétera. En este taller vamos a ver muchas cosas también prácticas. Vamos a ver por qué a veces cometemos tantos errores como el ser aval de alguien. Vamos a ver problemas como, por ejemplo, con qué gente te asocias en un negocio, o cuándo te debes asociar y cuándo no. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es la deuda buena y cuál es una deuda que nos va a hacer mucho daño. ¿Cuál es la diferencia entre deuda y apalancamiento? Que no tiene nada que ver. Vamos a ver ese tipo de detalles porque son prácticos. Entonces, no solamente vamos a ver el tema del dinero a un nivel acá místico y así, ¿no? Vamos a ver las cosas prácticas para aprender. El miércoles, hoy es jueves, ayer en la mañana platiqué con una hermana en la iglesia que llegó destrozada, llorando, y yo tenía mucha carga. Le digo, ¿qué pasó? Se metió a un negocio equivocado. Firmó, puso su casa en garantía y está perdiendo su casa. Es divorciada y va a perder su casa. Y estamos viendo la manera, a ver si un abogado, a ver si está muy difícil el caso. Y se equivocó. Le digo, a ver, vamos a ver el asunto de tu negocio. ¿Dónde fue tu error? ¿Cómo estuvo que te equivocaste? Y cuando escuchas la historia dices, híjole, 2 más 2. ¿En serio? O sea, ¿cómo no te diste cuenta de esto y de esto y de esto y de esto? ¿No? Yo creí que era de Dios. Y firmé y puse mi casa y le entré y me transearon y no se hizo, bla. Híjole, da mucha, pero mucha tristeza. Porque una de las cosas que vamos a tocar es eso. Lo que nosotros necesitamos es sabiduría para hacer las cosas. Más que una habilidad para el manejo del dinero, necesitamos sabiduría para ver cómo lo vamos a hacer. Y ahorita vamos a entrar en él. Y no sé cuánto tiempo llevamos, porque no puse mi reloj. Llevamos, Sergio, perdone. Llevamos 12. Ok, perfecto, muy bien. Como en todas las cosas en la vida cristiana, nos manejamos por fe. ¿Se acuerdan? Todo lo que hacemos lo hacemos por fe, desde el momento en que creemos en Jesús, en su salvación, en su sacrificio y en la vida eterna que nos promete. Estamos caminando por fe. Vamos a caminar en este taller también. El primer principio que vamos a ver es un principio de fe. Vamos a creer en esto. Y el primer principio que yo establezco por guía del Espíritu Santo aquí es un asunto de fe. ¿Por qué digo esto? Primero, si queremos ser sanos en alguna área en nuestra vida, tenemos que desarrollar hábitos sanos en esa área. ¿Sí? Si quiero ser físicamente sano, tengo que desarrollar hábitos de buen comer, de hacer ejercicio, de dormir bien, bajarle al estrés, etcétera. Si quiero un matrimonio sano, tengo que desarrollar buenos hábitos de relación, la manera en que escucho, la manera en que hablo, la manera en que respondo a los problemas. Si quiero tener unas finanzas sanas, tendré que desarrollar hábitos sanos. Déjenme decirles algo.
Los hábitos te hacen rico. Los hábitos. Los hábitos son los que te van a hacer rico. Y lo vamos a ver en el transcurso de este taller. Entonces, en la palabra de Dios encontramos ciertos hábitos que tenemos que desarrollar en nuestra vida y que nos van a ayudar en esta área. Primero, el versículo básico con el que yo siempre empiezo, y lo van a poner en la pantalla, está en Deuteronomio 8, 17 y 18, que estoy seguro que muchos lo conocen. Y dice así, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Qué chistosa frase, ¿no? No se te ocurra pensar. Es como cuando decimos, ni se te ocurra ir ahí, ni se te ocurra acercarte, ni se te ocurra hablar. O sea, dice, ni se te ocurra pensar, que ni pase por tu cabeza decir, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir riquezas. No se te ocurra pensar, es mi poder o es con la fuerza de mis manos. Él es el que te da el poder. Este es el principio más importante. Y es un principio de fe, como les decía ahorita. Es el punto de partida. Aquí es donde empiezan las finanzas sanas y sobrenaturales. Dios es mi fuente, Dios es mi recurso, es la procedencia, es de donde proviene todo, es el proveedor absoluto. Eso es lo que está diciendo este versículo. ¿Y por qué es tan importante esto? Es importante porque debemos poner nuestra seguridad en algo que no nos pueda ser quitado. Nosotros tenemos capacidades, tenemos habilidades, tenemos dones, todos nosotros. Unos son buenos para una cosa, otros somos buenos para otra cosa. Y vienen de Dios, también vienen de Dios, todo viene de Dios. Y cuando estás en una actividad productiva, un negocio, un trabajo, lo que sea que hagas para actividad productiva, pues estás desarrollando tu habilidad, tu capacidad. Y entre mejor la desarrolles, mejor te va, ¿ok? Pero lo que está diciendo este versículo es, no te ocurra pensar que tú fuiste, que eres tú, que es tu habilidad, que es tu conocimiento, que es tu sagacidad, que es tu tenacidad. No, no es nada de eso. Es Dios. Es Dios. Si te salen bien las cosas es porque tú, sí, también tú hiciste, no lo voy a descartar. Claro, hay personas sumamente brillantes para hacer las cosas y se les reconoce también, pero nosotros tenemos que reconocer que viene de Dios. Por eso la advertencia, ni se te ocurra pensar, no se te ocurra jactarte de ello, no se te ocurra presumirlo, no se te ocurra creértela que eres tú. Es lo que dice. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad tiene que estar puesta, dije, en algo que no nos pueda ser quitado. ¿A qué me refiero? Si ponemos nuestra seguridad en algo que nos puede ser quitado o que podemos perder, toda la vida vamos a estar inseguros. ¿Qué quiere decir esto? Si pones tu seguridad en tu salario, puedes perder tu salario. Si pones tu seguridad en tu trabajo, puedes perder tu trabajo. Si pones tu seguridad en tus ahorros se pueden acabar. ¡Pum! Muchas veces descansamos en que tenemos algo ahorrado. Estoy tranquilo, tengo ahorrado, trabajé mucho y guardé y estoy muy tranquilo. Tus ahorros se pueden acabar. La Biblia dice, no hay fortuna. No existe fortuna que no se acabe. Todas las fortunas se pueden acabar. ¿Ok? Entonces nuestra seguridad tiene que estar puesta en ¿qué? Debemos poner nuestra seguridad en algo que nunca y de ninguna manera nos pueda ser quitado. Nada. No el salario, no el trabajo, no las comisiones, no las inversiones, no los ahorros. Todo eso se acaba o se puede acabar o se ha acabado muchas veces en muchos ejemplos que conocemos. No podemos poner nuestra seguridad ahí. Tenemos que poner nuestra seguridad en algo que nunca, nada ni nadie nos puede quitar. Y lo único que tiene esas características es nuestra relación con Dios. Es lo único que nadie te puede quitar. Nadie puede tocar. Nadie. Y nada la puede afectar.
Tu relación con Dios es inobjetable, nada lo puede tocar y nada puede hacer contra ello. Que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Eso es lo que es más valioso de todo. Entonces, pues con eso tenemos. Y no importa si no tengo inversiones o ahorros o capital o negocio o esto. Si vivimos con esa garantía, con esa confianza, por eso les decía al principio, hay una relación en tu condición espiritual y en el dinero. Si tú vives con esa confianza y vives con esa seguridad y tienes esa certidumbre en tu relación con Dios, no te va a preocupar. No te va a preocupar, vas a dar con liberalidad porque sabes que Dios te va a regresar. No te vas a aferrar a los que tienes porque sabes que si te aferras te va peor porque Dios te lo quita. Ahí es donde está la relación de tu condición espiritual y cómo manejas el asunto del dinero. Entonces, Dios es mi fuente, no mi salario. Dios es mi fuente, no mi trabajo, no mis ahorros. Tengo que recordar siempre que Dios es mi recurso, es mi proveedor y no la cantidad de dinero que yo haya hecho o que tenga en mi vida. Realmente no somos dueños de nada, solo nos ha sido prestado mientras estamos aquí. No era tuyo antes de que nacieras y no será tuyo después de que mueras. Solo lo tienes contigo por 70, 80 o 90 años y después, cuando te mueras, Dios se lo va a prestar a alguien más. Llegaste sin Él, te vas a ir sin Él, como dicen. Amén. Entonces, el dinero destruye familias, negocios, amistades e iglesias. El dinero se encarga de destruir familias, negocios, amistades y hasta iglesias. Y conocemos tristemente muchos casos. Y toda clase de relación está en peligro si el dinero está de por medio. Un mal manejo o un mal enfoque de lo que es el dinero representan una trampa mortal. Ahora bien, vamos a ver. Es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Todo lo que está en la palabra de Dios, nosotros lo creemos. Creemos lo que dice ahí, creemos todas las promesas, creemos todas las verdades que dicen ahí y caminamos de acuerdo a lo que dice ahí. ¿Correcto? Caminamos y cada vez que nosotros escuchamos una exposición de la palabra de Dios, el objetivo es conocer la verdad, que sea una verdad transformadora en mi vida, cambiar mi concepto de lo que yo tengo o de lo que yo creo y caminar en fe en la palabra, ¿cierto? Es lo mismo con el dinero. Si usted viene un domingo y escucha un sermón de cualquier cosa, cualquier tema, lo que sea, se le va a exponer la verdad para que usted la crea y camine de acuerdo a ella. Probablemente tenía un concepto diferente de eso, en ese momento lo cambia a través del Espíritu Santo y empiezo a caminar en fe con ese concepto. Eso es lo que el Espíritu Santo puede hacer hoy aquí. Que usted venga con un concepto, con una idea, con una perspectiva del dinero y que el Espíritu Santo le haga y le siembre en su corazón la verdad y que usted la crea y que usted empiece a caminar en ella y entonces sea prosperado. Esa es la idea. ¿Está claro? Esa es la idea. No se te ocurra pensar que es por tu poder o es por tus fuerzas o por la fuerza de tus manos. Si yo creo esa palabra, no la vayas a quitar de ahí de la pantalla, por favor. Si yo creo esa palabra en fe, entonces yo creo que Él me da poder para producir riqueza, porque ahí dice eso. Y yo lo creo. Y si yo lo creo y tengo fe para creer eso y vivo de acuerdo a eso, entonces yo creo que cada una de las cosas que yo hago en mi vida productiva, cada una de las cosas que yo hago va a traer ese poder. Cada una de las cosas que yo hago. Este versículo cambió mi vida. Yo antes creía que yo tenía que ser muy diestro para hacer las cosas y entonces me esforzaba y hasta tomas una postura diferente. ¿A poco no? Cuando vas a vender algo, vendedores, todos somos vendedores.
Cuando llegas a vender algo, creía que yo tenía que tener una postura especial, o tener que hablar de una manera elocuente, o tener que tener este chiste y esta estrategia y esta cosa. Y cuando yo conocí este versículo dije: Señor, pues tú me das el poder de hacer riqueza. Voy a ir con un cliente, voy a llegar a venderle. Y yo llegaba con esta promesa en mi mente y me sentaba y empezaba a platicar con él. Y un día yo iba con mi vendedora que tenía en Monterrey. 25 años fui a Monterrey una vez al mes. Durante 25 años, una vez al mes a vender. Tenía muchos clientes allá y tenía una vendedora. Y ella me decía: ¿por qué no vendes? Le dije: pues estoy vendiendo. No, se iba el cliente al baño y me decía: ¿por qué no vendes? Le dije: pues estoy vendiendo. No, estás platicando. Pues ¿qué tiene? Pues eso es vender. Dios me va a dar la riqueza, Dios me va a dar el poder para producir. Y entonces empezamos a platicar. Una vez, nunca se me va a olvidar, una vez yo vendía telas, vendía yo mezclilla para hacer pantalones, jeans de mezclilla. Una vez estaba platicando con mi cliente y platicamos durante una hora, hora y media. Las citas son muy largas en ese negocio, como 2 horas. Y a la hora y media yo me di cuenta que todavía no le enseñaba el muestrario. Hora y media. Y dije: chinga, tengo que enseñar el muestrario. A eso vine, ¿no? Así. Pero yo estaba siempre pensando: pues él es el que me da el poder de hacer riqueza. Pues yo me voy a echar un café y voy a platicar con él. Y platicaba con él de tontería y media, ¿no? Y no le había enseñado el muestrario. A la hora y media dije: ay, jole, no le he enseñado el muestrario. Y de repente me dice el cliente: oye, ¿te acuerdas de la tela aquella que me platicaste así, así? Dije: ah, sí, es una tela que acaba de salir. Le dije: una mezclilla negra, así, así, así. Me dice: mándame. ¿Cuánto te mando? 20,000 metros. 20,000 metros es un pedidazo en la industria de las telas. Dije: 20,000 metros. Y ok, le dije a la muchacha, se llamaba Tere. Dije: Tere, apúntale 20,000 metros de la mezclilla negra. Entonces ella se puso a apuntar. Terminamos y nos fuimos. Me dijo: ¿qué hiciste? Le dije: ¿qué hice de qué? Me dice: ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo hice qué? Me dice: le vendiste sin venderle. Le dije: pues sí, compró. Pues sí. Y salí con un pedido impresionante de ahí y no se lo enseñé. Ni nunca le platiqué las virtudes de la tela y el precio y la competencia. Nada. ¿Se dan cuenta? Eso es la magia de la fe. Así funciona la fe cuando tú crees. Miren, les voy a poner un ejemplo más práctico todavía. La Biblia dice que nosotros tenemos el poder para orar por la gente, y que cuando oras por alguien, dice la Biblia que la persona sana, ¿cierto? ¿Cuántos creen en esto? Es por fe. Es por fe. Imponga las manos sobre la gente y la gente sanará. Entonces, ¿qué hacemos? Pues caminamos en fe, y lo que hacemos es ir y orar por la persona para que sane. Porque como la Biblia dice que yo puedo orar para que sane, pues voy a orar para que sane. Y cuando el Señor es su voluntad, la persona sana, ¿no? Es lo mismo. Es igualito, idéntico. Nomás que acá lo hacemos muy místico y muy espiritual. Y es lo mismo. Estás enfermo, voy a orar por ti para que sanes, porque la Biblia dice que si yo oro por ti vas a sanar. Es lo mismo. Yo quiero alcanzar un nivel de productividad y de prosperidad. Pues lo que voy a hacer es creer en esa palabra y voy a hacerlo. Sé que todo lo que voy a hacer, sé que todo lo que voy a planear, sé que todo lo que voy a hacer va a traer una producción, porque Él dice que Él me da el poder para hacer la riqueza. Él me lo da. Yo no la tengo. Yo no la inventé. Yo no la descubrí. Hay muchos libros que tú vas y que te dicen: descubra el poder. No es cierto, tú no descubres nada. Dios te da el poder para hacerlo. Eso dice su palabra. Y tú lo que tienes que hacer es creerla y caminar en fe para que se dé. ¿Ok? ¿Sí? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué hacemos? Pues vamos por todo el mundo y predicamos el evangelio en fe, porque ahí dice. ¿Y qué pasa? Predicamos el evangelio y la gente cree y viene a Jesús. Es lo mismo. Es un acto de fe. Lo que estamos haciendo es un acto de fe. Este es el versículo base.
Cuando nosotros creamos esto, lo interioricemos, lo creamos de manera natural, sin esforzarnos tanto, que sea una verdad que está arraigada en nosotros y caminemos así. De ahora en adelante, lo que tú hagas y camines así y pienses en esto y ores por esto y camines en esta palabra de fe, todo lo que hagas, por eso dice la Biblia, todo lo que hagas prosperará. ¿Se acuerdan? Que hay un salmo, 2 salmos que dicen esto. Todo lo que hagas prosperará, todo lo que hagas prosperará. Vendas lo que vendas, hagas lo que hagas, trabajes donde trabajes. Si crees que Dios lo está haciendo en tu vida, ¿ok? Insisto en una cosa, por favor no me vayan a malinterpretar. Yo sé que hay talento, hay capacidades, hay estudios, hay gente que se prepara para hacer, o sea, yo sé que sí hay, pero lo que tenemos que reconocer nosotros es que todo viene de allá de Dios, de arriba, que Él es el que nos da el poder, que Él es el que nos da incluso esa capacidad. Eso me interesa subrayarlo, porque a veces uno va a pensar que, bueno, pues si Él me lo da y Él lo da, pues no voy a hacer nada. Eso no te va a bendecir. Te va a bendecir si tú caminas. Imagínate, yo creo que si oro por alguien va a sanar, porque la Biblia dice, y nunca oro por nadie, pues nunca voy a ver a un sano. Nunca voy a ver a un enfermo sanarse, porque no lo hago. Nunca. Lo creo. Dice la Biblia, y hay un montón de ejemplos ahí, el ciego, el cojo, el paralítico, pero nunca lo hago, pues nunca lo voy a ver. Es lo mismo. Si yo creo en el versículo, sí está chido el versículo, está bien bonito, ya lo había escuchado, pero no había, está padre, y ya, y no haces nada, pues no lo vas a ver. No lo vas a ver. Pero si empiezas a caminar en eso y empiezas a pensar todos los días que Dios te da el poder de producir, y que lo que siembres va a florecer, va a brotar, y empiezas a verlo. Escúchame bien, empiezas a verlo. Empiezas a ver que la semilla que tú siembres brota y luego florece y da fruto, porque estás caminando en la palabra y estás caminando en la fe. Amén. Híjole, ¿qué era? ¿8:6? ¿Cómo? Estoy perdido con el tiempo. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto llevamos? ¿No? Van 31. Ok. Te compro 15 más. ¿Sí? Y Dios se va a bendecir. Ay, sí. Entonces, ok. Eclesiastés 2:26, por favor, es el siguiente versículo. Fíjense lo que dice este versículo. Dios da sabiduría, conocimientos y alegría. ¿A quién? A quien es de su agrado. ¿Quiénes somos del agrado de Dios? Los hijos de Dios, su familia, su ejército, su casa. Dice, Dios le da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. Y al pecador, en cambio, le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo. ¿A quién? A quien es de su agrado. Qué chido versículo, ¿no? Está chido. Que a él le dé el trabajo de acumular y ganar, y luego que nos dé a nosotros que somos del agrado de Dios. Yo creo en ese versículo. Yo creo en eso. Yo creo en esa palabra. Es bíblico. Yo creo que lo que Dios hace es eso, transferir la riqueza. Yo creo que Dios transfiere la riqueza del reino de las tinieblas al reino de Dios. Así lo creo. Así dice, por eso lo creo. Y a nosotros nos da sabiduría, conocimiento y alegría, mucha alegría, para poder disfrutar de esto. Entonces, no puedo empezar el segundo punto porque tardo otros 30 minutos. Mejor, si les parece, lo vamos a dejar aquí y vamos a tener 10 minutos de preguntas y respuestas. ¿Está bien? El siguiente punto ya es
otra cosa y lo vamos a dejar para la semana que entra, no se lo pierdan. Pero en cuanto a esto, vamos a dar 10, 15 minutos, lo que ustedes quieran, para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza. No sé si hay un micrófono o no. O así a capela nomás, con mucha fuerza. Graciela. Me encantó el ejemplo que diste de la señora que va a perder su casa. Sí. Pero es que yo creí que era de Dios. Ajá. Y creo que eso nos puede pasar a todos. A todos nos pasa, sí. ¿Tú qué viste que fue así como tan claro en que a ella le falló cachar que fuera de Dios? Bueno, lo básico que bueno, es un caso extenso para platicar, pero lo básico que yo vi que le falló es la falta de consejo. Preguntar. Bueno. ¿No? O sea, nomás se aventó así sin preguntar. Oye, ¿me conviene, no me conviene? ¿Me ofrecen tanto porcentaje de la participación, etcétera? Y bueno, pues estaba muy obvio que no era. Por ejemplo, ella fue la única que puso su casa en garantía para poner el dinero y la otra persona de la sociedad no puso nada. Son cosas que dices, ¿cómo? Por eso te digo, 2 más 2 son 4. Ahora, hay muchas veces que sí te puedes equivocar y no está tan obvio la trampa o el error. Pasa. Yo lo que yo aconsejo ahí es pedir consejo. O sea, no dar un paso hasta que no tengas mucha retroalimentación acerca de lo que vas a hacer. Mucha. Y hablar con gente que ha pasado eso, hablar con gente que está metida en un negocio similar, hablar con gente que le ha pasado algo así, etcétera. Miren, hoy es parte de otra clase, pero me lo voy a aventar rapidísimo. Hoy en día, fíjense bien lo que voy a decir, hoy en día es muy difícil equivocarse y que te vaya mal en un negocio. Muy difícil. ¿Sí? O sea, que te vaya mal en un negocio. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos muchísimas herramientas para investigar todo. Puedes investigar el mercado, el producto, la competencia, el precio, la procedencia. Puedes investigar todo en cualquier negocio que vayas a poner. Y ya con todos los elementos que tienes dices, ¿sabes qué? No le entro. O es un negocio muy riesgoso porque mejor no. O sí o no, etcétera, ¿no? Pero lo puedes analizar con mucho detenimiento. Y es muy difícil que alguien se equivoque si lo hace así. Si te avientas así nomás porque Dios te dijo y porque Dios te va a bendecir, híjole. ¿Correcto? ¿Alguien más? Jesús. Marco, comentaste muy al principio que era un error salir de fiador o avalar a alguien. Amplifícalo un poquito, por favor. Ok. También es parte de otra clase, pero adelantamos algo. Miren, en primer lugar es bíblico. Dice que no hagas eso, pero aunque muchas veces llega un hermano o una hermana y la hermana tiene necesidad y está sola y te dice, ay, ¿cómo le dices que no, verdad? Yo he sido avalo solamente de una persona en toda mi vida, una sola vez, hace muchos años. Una hermana cristiana de la iglesia, sola, con mucha necesidad. Y la verdad dije, Señor, pues ahí te voy. Y me fue muy mal. Me fue muy mal. Estuvo 20 meses en una casa donde yo firmé de aval y en los 20 meses no había pagado la renta. Entonces me habló el arrendatario. Me dijo, oye, pues tú eres el aval. Le dije, sí soy. Me dijo, ¿tienes que pagar? Le dije, sí. Le dije, te pago si se sale mañana, si no, no te pago. Si la sacas y se sale mañana, te pago, si no, no. Porque si te pago esos 20 meses, luego van a ser otros 20. Le dije, esta chava va a decir, qué chido, ¿verdad? Mejor se la compro la casa para que esté más a gusto. Entonces le dije, sí te pago si la sacas y te pago la mitad. Le dije, tú también tienes la culpa, no viniste en 20 meses. Te pago la mitad. ¿Trato? Y ya, le pagué 10 veces y se salió. Nunca me volvió a hablar la hermana. Era yo un verdugo malcristiano. O sea, lo peor que hay en el mundo para ella, para Dios no. ¿Verdad? Entonces, pues aguas con eso de ser aval. De ninguna manera se recomienda y se aconseja
para efectos prácticos. ¿Alguien más? ¿Está lloviendo? ¿Es lluvia? No, es que nunca había venido aquí y no sabía que se oía tanto. Que no llueva como anoche, señor, Sergio, por favor. Bájale poquito. ¿O sí me oigo? Ay, sí me oigo. Hola. Marco, tú has dicho, ¿todos somos vendedores? Ajá. ¿Qué implica vender? Es decir, como, ¿qué costo tiene vender, no? No sé si es correcta mi pregunta, pero, o sea, ¿qué te implica eso? Tú decías, me tuve que sentar con él ahí tanto tiempo. Yo lo que me refiero cuando hago una declaración así es que todos de alguna manera estamos vendiendo en el sentido de que estamos ofreciendo un servicio o un producto o mi servicio. Una persona que trabaja en una empresa, por ejemplo, pues está ayudando a la venta del producto que la empresa produce, aunque sea contador o del almacén o lo que sea. Es una persona que está contribuyendo a la venta del producto, mucho más en el caso de que seas alguien que ofrece o vende algún producto o alguna necesidad, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos no esa actitud, ¿cómo se llamaría? Esa tarea, ¿no? O esa responsabilidad, estamos vendiendo. Yo creo, incluso en el buen sentido de la palabra, creo que nosotros vendemos el evangelio, a eso me refiero. O sea, ofrecemos a Jesucristo, al cielo, a la vida eterna. Entonces, cuando estamos con una persona ofreciéndole lo que nosotros hacemos, lo que nosotros practicamos, lo que nosotros creemos, Jesús, la vida eterna, estamos vendiendo. A eso me refiero, siempre. Es muy difícil que veas una persona que no tiene esa dinámica, que está participando para que la persona haga algo, ¿no? Sí, acá. Estaba ahí. Sí, estaba antes no sé cómo se llama. Comentaste de que hubo un cambio en tu vida al principio. Ajá. Mencionaste Deuteronomio. Sí. ¿Qué más hiciste para salir de esa situación? Aparte de tener fe, ¿qué hiciste? Bueno, lo comenté muy rápido, pero lo que hice fue, bueno, primero darme cuenta que estaba en una indisciplina y en una, ¿cómo se dice? Pues en una conducta muy mal respecto al dinero, mi forma de gastar, mi forma de administrar, pues ni me administraba realmente. Hay una clase especial para esto porque tengo mucho que comentar al respecto, pero prácticamente me di cuenta de que no estaba haciendo bien las cosas respecto al dinero, en la forma de gastar, en la mala administración, etcétera. Y lo que hice, me puse a estudiar, a investigar acerca de la educación financiera, de la inteligencia financiera, porque hay que ser muy inteligentes para manejar las cosas. Y vamos a ver eso también, ¿no? No solamente es así de la noche a la mañana, hay muchas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Pero sí hay pasos que hay que hacer, definitivamente. Presupuestos, en fin, muchas cosas. Ajá. buenas noches. Habías mencionado que hay que tener hábitos sanos. No sé si nos pudieras o me pudieras hablar. Hábitos sanos, ¿cuáles son para unas buenas finanzas? Ok, es lo que comentaba acerca de una clase especial que vamos a tener de esto. Son muchos puntos, la mayoría de ellos, y esto es lo padre del taller, es que son muy sencillos. Nadie tiene que ser un genio financiero, nadie tiene que ser un matemático, nadie tiene que tener una intuición de inversiones especial, nada. Son hábitos sanos, muy sencillos, que si los sigues representan una transformación increíble en tus finanzas, pero hay que hacerlos. Son como el presupuesto, el llevar un registro de tus gastos, el ahorrar, cosas así, pero las vamos a ver más adelante. Son muy sencillos, eso sí les adelanto, no es nada de que ¿cómo le voy a hacer? Nada, muy sencillo, ¿sí? Marco, sabemos que para tener libertad o paz financiera no está en función del monto que ingresas. Claro. Puedes tener o no tener paz financiera, ganes 10,000, 5,000 o 200,000 pesos y no tener libertad financiera. Debe de haber una proporción lógica
entre tus ingresos y tus gastos. ¿Tienes una idea de cuál sería ese porcentaje que debe guardar entre tus ingresos y tus gastos? Ay, híjole, otra vez, Jesús. Una relación entre... Sí. Si yo gano 100, ¿cuánto sería lo lógico, hablando en porcentaje, que me pudiera dar el lujo de gastar? Es decir, mientras gaste lo que gano o más de lo que gane, nunca voy a tener paz financiera. Mira, una de las leyes, son 5 leyes que yo tengo aquí apuntadas. Una de las leyes, la primera es gastar menos de lo que ganas. No, yo no creo en los porcentajes específicamente. Una persona puede tener 3%, 5%, 10% de ahorro, que lo que guarda. Con que cumpliéramos el no gasto más de lo que gano, estamos del otro lado. La gran mayoría de las personas gastamos más de lo que nos ingresa. Es el motivo por el cual vienen las deudas. Vamos a hablar de tarjetas de crédito, etcétera. Pero ya después de que logres eso, no gastar menos, ¿qué? Sí, gastar menos de lo que ganas, ya el porcentaje que pongas es lo de menos, ¿no? 3, 5, 10%. Hay gente que puede más. ¿Sí? ¿Xochitl? A ver si no está fuera de lugar la pregunta, pero en el México actual que vivimos, ¿no es muy peligroso ser muy próspero? Lo digo porque en la carnicería que está por mi casa se ve que venden mucho y parece que acaban de secuestrar o algo así, pues. Y a veces hay ese temor de, y si yo tengo mucho, no me van a echar ojo los cobrapiso o cosas así. ¿No es peligroso? ¿O cómo se maneja eso para que no tenga que tener temor? Hay muchos peligros, ¿eh? Qué bueno que mencionas esa palabra. Hay muchos temores en cuanto a tener dinero, que también lo vamos a manejar. De hecho, una de las cosas que yo creo es que por tenerle miedo de tener es que no tenemos. Pero bueno, pero específicamente lo que mencionas, pues yo creo que hay que manejar un perfil bajo lo más que se pueda y no es que tengo mi particular opinión al respecto. Pienso que a las personas que les pasan eso es porque también se pasan en algunas cosas, ¿no? Entonces, no porque tengas te va a pasar, es lo que quiero decir. No porque tengas te va a pasar. Sí. Gracias. Marco, mi nombre es Javier Aceves. El gusto es mío. Gracias por venir a compartir lo que Dios te ha enseñado en tu vida cristiana. Mi pregunta es, ¿qué diferencia tú ves en el Antiguo y en el Nuevo Testamento en cuanto a este tema, ¿no? Yo puedo percibir que en el Antiguo hace más énfasis en la economía, ¿no? Abraham, Job, etcétera, José. Y en el Nuevo, que sí habla de riquezas, hay muchos versículos, pero veo que no hace tanto énfasis. Ahí, digo, no soy juez, pero veo que hay un evangelio en algunas congregaciones de la prosperidad, sí, que es un tema actual muy delicado. Sí. Entonces, mi pregunta es esa, ¿qué diferencia tú ves en el Antiguo y en el Nuevo Testamento en cuanto a las riquezas? Qué buena observación, Javier, la verdad, y muy buena pregunta. Definitivamente en el Antiguo Testamento vemos a gente como los que mencionaste con una prosperidad impresionante. También hay que recordar el contexto, ¿no? De la vida que llevaba la gente. Por ejemplo, Abraham pues se hizo de miles y miles de caballos y vacas y ganado, etcétera, etcétera, pues porque era lo que había y los iba agarrando y se iban reproduciendo y se iba haciendo más y más y más y más rico. O por ejemplo, cuando Isaac sembró, ¿se acuerdan? Cuando Isaac sembró y le dio Dios la bendición de multiplicarlo por 100, todo lo que sembró, etcétera. Sí hay ejemplos muy padres en el Antiguo Testamento de muchísima prosperidad y de muchísima abundancia. Yo creo que por el contexto del Nuevo Testamento, especialmente en el pueblo judío, que acuérdense que estaba siendo gobernado por los romanos, etcétera, pues es un contexto de mucha austeridad. Entonces por eso Jesús hacía mucho énfasis en aguas con la lana, ¿no? Porque la comparación que había en ese momento era el Imperio Romano.
Los romanos con su majestuosidad y sus derroches y sus despilfarros y lo que tenían. Entonces como que Jesús se iba mucho por el lado de no envidien eso, no deseen eso, no se fijen en eso, ¿no? Yo creo también por eso, pero la diferencia de la palabra la veo igual, no veo tanta diferencia. Creo que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Dios pone ese tipo de principios en nuestro corazón para cuidarnos de ese tipo de cosas. Como decía al principio, miren, mi punto principal es ese: hay una relación entre tu condición espiritual y tu manera de ver el dinero. Cada día me convenzo más de eso. Es tu corazón. Lo que Dios ha hecho en tu corazón. Si Dios hace una obra en tu corazón, el Espíritu Santo hace algo en tu corazón, tiene que transformar tu manera de ver las cosas del dinero. Si no está transformado tu corazón en cuanto a las cosas del dinero, híjole, perdón, no soy juez ni mucho menos, pero a mí me quedan muchas dudas de la espiritualidad de la persona. ¿Sí me explico? Es una persona libre, una persona desprendida, una persona desinteresada, una persona así, se parece a Jesús. Sí, una persona agarrada, apegada, desconfiada. Híjole, ¿de veras está tu confianza puesta en Jesús? ¿Me explico? Entonces, por eso es importante, por eso Jesús hizo tanto énfasis, porque pues ¿ya? ¿Alguien más o ya nos vamos? Una más, última, acá. Entre ser desconfiado y no ser desprendido y no caer en necesidad, ¿cómo se llama un punto de equilibrio? Porque a lo mejor si tú no pones a la persona que quiere que está sobada. Ya te entendí. Qué buena pregunta. Y creo que me faltó cuando Jesús preguntó. Hay personas que quieren ser aval y lo quieren ser, pero ¿sabes qué? Están dispuestas a perderlo. Están dispuestas a perder. Miren, les voy a platicar algo muy, muy grueso. ¿Tengo 2 minutos? Hace muchos años, 25, 26 años más o menos, yo empecé mi negocio. Y empecé en mi negocio sin un centavo. No tenía dinero. Bueno, sí tenía para comprar un escritorio. Y compré el escritorio y se me acabó el capital. Literal, a mí y a mi socio. Un escritorio cada quien era para lo único que teníamos. Entonces yo fui con un amigo mío, cristiano. Es lo que les decía del corazón. Y le dije, oye, él me había a mí animado mucho a que yo pusiera un negocio. ¿Por qué no te avientas? Ándale, emprende, no sé qué. Y le dije, pues a ver si es cierto. Y le pedí prestado. Y me prestó. Dije, oye, pues fíjate que, órale, tenía mucho dinero. Y me prestó para empezar el negocio. Y entonces le dije, pero ¿qué crees? No tengo nada. No tengo casa, no tengo un terreno, no tengo nada. Mi carro lo debo, no estoy pagando. O sea, no te puedo garantizar el préstamo. ¿Y sabes qué me dijo? Dijo, si no me lo puedes pagar, ni modo. Dijo, pero yo sé que Dios te va a bendecir y que me lo vas a pagar. Esa actitud es lo que tú estás comentando. Alguien puede tener la libertad de decir, toma. Y una vez, muchos años después, yo se lo recordé y lo platicamos y me dijo, es que así tenemos que ser. Me dijo, si te pide prestado a alguien y se lo prestas, tú no tienes que estar mordiéndote las uñas y cruzando los dedos para que te pague. Si le prestas en Cristo, tú debes estar consciente de que a lo mejor no te paga. Si no, mejor no le prestes. Para que se te quite el sueño y pierdas una amistad, mejor no le prestes. Pero hay gente así que lo hace. ¿Y sabes qué? Lo más grandioso y lo más padre, de la cantidad que él me prestó, ese día en ese desayuno, me llegó a prestar 20 veces más de lo que ese día me prestó. Eso multiplicado por 20 me lo prestó y se lo regresé todo, se lo pagué. O sea, es muy buena tu pregunta porque no es, a ver si no me equivoco, o sea, no puedo ser aval o sí puedo ser aval, es qué onda con tu corazón. ¿Tu corazón está libre?
¿Me explico? Pero, bueno, también tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque si no, al rato tienes una fila de aquí a la Minerva que quieren que seas Zabal, ¿verdad? Y pues no, tampoco. Amén. Nos vemos el jueves próximo a las 7:30. Voy a traer apuntes para que se lleven los apuntes del día de hoy. No los traje hoy porque todavía no sabía si los querían. Y voy a traer los apuntes de la semana que entra el jueves. Aquí nos vemos. Dios les bendiga mucho. Gracias.